Buenos días, doctor. Buenos días. Vayan prendiendo sus cámaras con calma, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a repasar lo que es medicina basada en problemas. La medicina basada en problemas es una forma de aprendizaje y análisis que debemos utilizar los médicos para afrontar diferentes diagnósticos y su terapéutica adecuada. Obviamente hubiera sido bueno encontrar una historia clínica en relación a cabeza, cuello y tórax, pero son patologías un poquito complejas. En razón por esto, una patología más conocida y dominada por nosotros es la patología vesicular. Hasta con conocimientos idiosincráticos, nosotros tenemos bastante conocimiento de vesícula biliar. Pero todo lo que aprendamos y veamos en el video podemos fácilmente acomodar a otro tipo de diagnóstico y de esta manera mejorar nuestras terapéuticas. No solamente tienes que buscar un diagnóstico, sino que tienes que buscar cualquier diagnóstico alternativo o cualquier patología que complique al propio paciente. Veamos entonces medicina basada en problemas. Una mujer de 52 años, quien consulta por un cuadro de dolor abdominal. Ella refiere un cuadro clínico de un día de evolución consistente en dolor abdominal tipo cólico y punzada en el epigastrio y el hipocondrio derecho, que no se irradia y que se exacerba con la ingesta de alimentos asociado a náuseas, emesis en una oportunidad de contenido alimentario. A la revisión por sistema, sin fiebre, sin ictericia, sin acolia, sin coluria, sin disnea, sin sintomatología respiratoria, sin diarrea, sin disuria, sin sangrado o flujo vaginal, y la última comida hace 5 horas al momento del ingreso. Dentro de los antecedentes, la paciente es hipertensa, tiene un antecedente quirúrgico de una apendicectomía hace 12 años y farmacológicos, consume losartán 50 miligramos vía oral al día. Al examen físico ustedes la encontraron consciente, alerta, orientada, sin dificultad respiratoria, tiene una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 18, una presión arterial de 138/72 y una temperatura de 36 grados centígrados. Al examen físico entonces en cabeza y cuello la paciente la encontraron hidratada, sin cianosis, normocrómica, anictérica, la auscultación cardiopulmonar dentro de parámetros normales, y al examen físico abdominal documentaron dolor a la palpación en el hipocondrio derecho con signo de Murphy positivo, sin masas, sin megalias, sin signos de irritación peritoneal, las extremidades sin edema, los pulsos positivos, el llenado capilar de 2 segundos y sin signos de hipoperfusión, y dentro del examen neurológico sin déficit, sin signos de focalización y sin signos meningios. Muy bien. Entonces yo les dejé las siguientes preguntas. Según la historia clínica anterior, ¿cuál es el análisis del caso clínico? De acuerdo con el análisis, ¿cuál es el diagnóstico clínico? ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales? Enumerar 10 posibles diagnósticos diferenciales. Según el diagnóstico clínico se necesitan estudios paraclínicos e imágenes, y si se necesitan, ¿cuáles son los estudios que se requieren? Si la paciente estuviera ictérica, con acolia y o con coluria, ¿qué se debería sospechar en esta paciente? ¿Qué es la probabilidad de coledocolitiasis y cómo se determina? El séptimo, ¿la paciente tiene colangitis, sí o no y por qué? ¿La paciente tiene sepsis, sí o no y por qué? ¿En cuánto tiene el QSOFA? Y nos vamos a suponer que estamos en un servicio social obligatorio, que tenemos esta paciente en un primer nivel de atención con laboratorios clínicos básicos, sin imágenes y sin disponibilidad de especialistas, y nos corresponde entonces hacer las órdenes médicas. Muy bien. Entonces regresemos acá a nuestro caso. De entrada estamos con una mujer en la sexta década de la vida, quien consulta por un cuadro de dolor abdominal que es cólico y punzada en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. De entrada, la localización de este dolor abdominal en una mujer de ese rango de edad nos debe hacer sospechar
que muy probablemente esté cursando con un cólico biliar. Recuerden ustedes que los cólicos biliares son tipo cólico, a veces punzada, se pueden o no irradiar al dorso, se incrementan con el consumo de alimentos y pueden estar asociados a náuseas o emesis de contenido alimentario bilioso. Y si ustedes analizan la enfermedad de la paciente, pues ella nos refiere que se exacerba con la ingesta de alimentos, que ha tenido náuseas y emesis en una oportunidad de contenido alimentario. De entrada, cuando yo pregunto a una paciente con un cuadro de dolor abdominal, uno le debe preguntar cuáles son los factores que lo exacerban, cuáles lo disminuyen, si se irradia o no el dolor, si tiene náuseas, si tiene fiebre, ¿vale? Y eso a ustedes les ayuda a poder armar su cuadro clínico. Dentro de la revisión por sistemas, ya de entrada, miren, es una mujer que tiene un dolor tipo cólico y punzada en el hipocondrio derecho, que se exacerba con la ingesta de alimentos, que ha tenido náuseas y emesis en una oportunidad de contenido alimentario. Ya estos hallazgos son altamente sugestivos de que la paciente tiene un cuadro de cólico biliar, y en ese momento a mí que me interesa saber si este dolor es verdaderamente intraabdominal o si es de origen extraabdominal, y si tiene o no signos o síntomas relacionados con un síndrome ictérico obstructivo o tal vez con una pancreatitis o algún otro tipo de patología. Por eso la revisión por sistemas es muy importante. Miren, en este caso entonces la paciente no tiene fiebre, no se ha puesto amarilla, la deposición no es blanquecina, la orina no es colúrica, y esto pues ya la ausencia de ictericia, acolea y coluria pues ya le sugiere a uno que la paciente muy probablemente no esté cursando con un síndrome ictérico obstructivo. Y el hecho de que no tenga fiebre asociado a la ausencia de ictericia, colea y coluria, pues también le descarta a uno que la paciente de entrada tenga la tríada de Charcot, que es sugestiva de una colangitis. La paciente no tiene disnea ni sintomatología respiratoria. Entonces esto es importante porque a veces hay procesos infecciosos pulmonares, una neumonía basal derecha. Se puede manifestar también con un dolor irradiado a nivel del hipocondrio derecho, y tampoco tiene otros síntomas digestivos dados por diarrea ni síntomas urinarios. La paciente tampoco tiene síntomas ginecológicos dados por ausencia de sangrado o flujo vaginal. Y como siempre les recomiendo que interroguemos la hora de la última comida, lo cual nos puede influenciar para poder tomar una decisión quirúrgica, aunque si estamos en una situación de una urgencia quirúrgica abdominal, pues debemos manejar a la paciente con el protocolo de estómago lleno. Bueno, muy bien. Recuerden en este punto entonces, en la revisión por sistemas, nosotros debemos recordar cuáles son las causas de dolor abdominal. Ustedes deben de acordar que hay causas el dolor abdominal puede ser de origen intraabdominal o puede ser de origen extraabdominal. El dolor de origen extraabdominal, como ya lo había mencionado, son dolores abdominales que pueden ser referidos al abdomen por patologías que se encuentran por fuera de él, como una neumonía basal derecha, como un tromboembolismo pulmonar, como un infarto pulmonar, como un evento coronario agudo, como una miocarditis, como un derrame pericárdico, ¿vale? Y el dolor propiamente intraabdominal también tiene otras divisiones. El dolor de origen abdominal puede ser originado por la distensión de una víscera hueca. La distensión de una víscera hueca va a producir un dolor abdominal de tipo predominantemente cólico. Los dolores abdominales cólicos entonces se pueden producir por las distensiones de unas vísceras huecas. ¿Cuáles son las vísceras huecas? El intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, el mismo estómago. Los uréteres también se comportan con un dolor de tipo visceral. La vejiga también puede dar un dolor de origen visceral y se caracterizan por ser unos dolores de tipo cólico, y de acuerdo al órgano afectado pues así será el sitio o la región anatómica donde se presenta el dolor abdominal, y de acuerdo a las características propias del órgano afectado pues van a haber unos síntomas y unos signos clínicos
asociados. Pues es muy diferente un cuadro de dolor abdominal tipo cólico en el hipocondrio derecho que se asocia a la ingesta de alimentos grasos, como es el caso de un dolor visceral por una colecistitis aguda, a un cuadro de dolor abdominal tipo cólico en el mesogastrio asociado a vómito fecalaude y ausencia de flatos y deposición, como sería el caso, por ejemplo, de una obstrucción intestinal. Otra causa de dolor abdominal es aquel que es causado por la distensión de la cápsula de un órgano sólido. ¿Cuáles son entonces los órganos sólidos? El hígado, el riñón y el vaso. Entonces, este dolor es de tipo punzada y se exacerba con la puñopercusión. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con síntomas urinarios bajos y sospechamos que el paciente tiene una infección urinaria porque tiene un dolor abdominal en el hipogastrio y tiene disuria de ardor y de pronto va a tener hematuria. La orina de pronto la puede o no tener fétida y el paciente lo encontramos taquicárdico y con fiebre. Nosotros dentro del examen físico le hacemos una puñopercusión lumbar. El hecho de hacer la puñopercusión lumbar es para poder determinar si la cápsula de los riñones se encuentra distendida por un proceso inflamatorio, y eso nos ayuda a descartar, por ejemplo, si el paciente está cursando con una pielonefritis, y una maniobra similar la podemos realizar a nivel del hipocondrio derecho o del hipocondrio izquierdo para poder determinar si el paciente está cursando con abscesos hepáticos o abscesos esplénicos o algún otro proceso inflamatorio como una hepatitis. Esto puede dar un origen a un dolor de tipo punzada secundario a la distensión de la cápsula de una víscera sólida. Otras causas de dolor abdominal, recuerden ustedes, son los dolores abdominales de origen vascular. Los dolores abdominales de origen vascular se pueden producir por oclusión de los vasos arteriales o de los vasos venosos. Y esta oclusión pues, puede ser de origen trombótico o de origen embólico, y esto también produce unas características propias del dolor abdominal. Otra causa de dolor abdominal son las causas metabólicas. Recuerden ustedes patologías como la porfiria intermitente aguda, como el mismo hipotiroidismo, la diabetes mellitus descompensada, la insuficiencia renal crónica, también las talasemias pueden ser causa de dolor abdominal, ¿vale? También, por ejemplo, está también el dolor abdominal que se produce por inflamación del peritoneo parietal. La inflamación del peritoneo parietal puede ser de dos causas: por una causa inflamatoria, como en los casos, por ejemplo, de una apendicitis aguda perforada con peritonitis que produce una reacción a nivel del peritoneo parietal, o también pueden existir dolores abdominales por irritaciones químicas del peritoneo parietal, y esto puede ser en casos, por ejemplo, como la pancreatitis, en los que las enzimas pancreáticas activadas digieren los tejidos circunvecinos, o también, por ejemplo, en una úlcera péptica perforada, en los que a través de la úlcera gástrica del orificio del estómago pues se escapa el ácido clorhídrico y produce una irritación intensa del peritoneo parietal, o en algunos casos, por ejemplo, de trauma, en los que algún órgano sólido se lesiona y hay sangrado. El hemoperitoneo también puede producir irritación del peritoneo parietal. En las mujeres también, por ejemplo, un quiste de ovario roto hemorrágico también puede producir irritación química del peritoneo parietal y ser una causa de dolor abdominal. Entonces vean que todo el conocimiento de la fisiopatología y del origen del dolor abdominal correlacionado con la enfermedad actual y la revisión por sistemas que ustedes pueden hacer les puede indicar cuál es el origen probable del dolor abdominal de sus pacientes desde el punto de vista clínico. Importante, continuando con nuestro caso,
los antecedentes, pues la paciente tiene antecedente de hipertensión arterial, ya es apendicectomizada, no tiene ninguna alergia y lo único que toma es losartán para el control de su presión arterial. Al examen físico a la paciente la encontramos consciente, alerta, orientada, sin dificultad respiratoria, está taquicárdica, no está taquipnéica, la presión arterial sistólica está por encima de 100, con este hallazgo de 138/72 tiene una presión arterial media por encima de 65 y pues no está febril. Recuerden ustedes en ese momento las 3 preguntas fundamentales que yo siempre les recomiendo para sus pacientes. La primera es si la paciente tiene dificultad respiratoria. En este caso la paciente no tiene dificultad respiratoria, no está taquipnéica y no está cianótica. La segunda pregunta es si la paciente está hemodinámicamente inestable. Y en este momento, pues si bien es cierto la paciente está taquicárdica, su presión arterial media está por encima de 60 y tiene una presión arterial sistólica por encima de 100. Y la tercera pregunta es si se trata de un abdomen agudo. Cuando vamos al examen físico abdominal de nuestra paciente, encontramos que tiene dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y tiene signo de Murphy positivo. Esto no es un signo de abdomen agudo, pero sí es un signo de un abdomen quirúrgico. Recuerden ustedes que el signo de Murphy es la detención súbita de la inspiración al momento de palpar el hipocondrio derecho. El paciente uno le coloca la mano en el hipocondrio derecho, le dice al paciente inspire, el paciente empieza a inspirar y detiene rápidamente la inspiración por dolor. Eso es signo de Murphy positivo y como ustedes lo habrán revisado, pues tiene una sensibilidad y una especificidad significativa para el diagnóstico de colecistitis aguda. Eso lo vamos a revisar en la sesión presencial. También cuando yo estoy en el examen físico abdominal, vean ustedes que yo anoto que la paciente se encuentra anictérica y esto yo lo debo correlacionar cuando hice la revisión por sistemas, donde la paciente dice que niega ictericia, niega colia y niega coluria. Es decir, la paciente ingresó por un cuadro de un cólico biliar porque es un dolor abdominal tipo cólico y punzada en el hipocondrio derecho que se exacerba con la ingesta de alimentos, pero no tiene ictericia, no tiene acolia, no tiene coluria, no tiene fiebre y al examen físico la encuentro anictérica. Esto quiere decir que la probabilidad de que la paciente tenga un síndrome ictérico obstructivo y una colangitis es muy bajita. Dentro de las extremidades no la encuentro con signos de hipoperfusión, el llenado capilar es de 2 segundos y no tiene alteraciones neurológicas. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el análisis del caso clínico? Pues que se trata de una mujer en la 6ª década de la vida quien ingresa por un cuadro clínico de cólico biliar, quien al examen físico la encontramos con unos signos altamente sugestivos de colecistitis aguda y con una probabilidad baja de coledocolitiasis, dado que no tiene ictericia, acolia ni coluria y que tampoco tiene signos de colangitis, dado que tiene ausencia de la triada de Charcot. ¿Vale? De acuerdo con el análisis que hicimos, ¿cuál es nuestro diagnóstico clínico? El diagnóstico clínico en esta paciente es que la paciente tiene un cuadro clínico de cólico biliar y muy probablemente una colecistitis aguda. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Enumeré 10, pues ya se los mencioné anteriormente, de acuerdo al origen del dolor abdominal y a los posibles órganos afectados, pues existen causas intraabdominales y extraabdominales de dolor abdominal y eso lo revisaremos en nuestras sesiones académicas presenciales. Según el diagnóstico clínico, ¿se necesitan estudios paraclínicos y de imágenes? En este caso, la respuesta es sí. A todo paciente con sospecha de patología hepatobiliopancreática, el primer examen imagenológico que siempre se les debe de solicitar es una ecografía de hígado y de vías biliares. Y adicionalmente, si estamos sospechando un cuadro de cólico biliar, además del cuadro hemático, una creatinina, debemos de solicitar el perfil hepático completo y una amilasa. Que no se les olvide,
una fosfatasa alcalina, porque esta se nos puede elevar si hay una obstrucción de las vías biliares. Se pueden elevar también las bilirrubinas a expensas de la directa o de la indirecta, y eso lo revisaremos en las sesiones académicas presenciales. Hay que solicitar una AST y una ALT porque estas también se elevan, no solo en casos de colecistitis aguda, sino en casos de síndromes ictéricos obstructivos o en casos de procesos inflamatorios propiamente hepáticos, las hepatitis virales o de otros tipos, y eso también lo vamos a revisar en las sesiones académicas presenciales. Entonces, por favor, nunca se les olvide, si tenemos un paciente o una paciente con una patología hepatobiliopancreática, le solicito cuadro hemático, creatinina, fosfatasa alcalina, amilasa, AST, ALT, bilirrubina total, bilirrubina directa y una ecografía de hígado y de vías biliares. Si el paciente tuviera ictericia, colia o coluria, ¿qué deberíamos sospechar? Pues que la paciente tiene muy probablemente un síndrome ictérico obstructivo y deberíamos ir a descartar la presencia de una colangitis. En la pregunta 6 está, ¿qué es la probabilidad de coledocolitiasis y cómo se determina? Entonces recuerden, la coledocolitiasis la determinamos como de baja probabilidad, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Si yo tengo un paciente o una paciente que está con un cuadro de cólico biliar, que está ictérico, que tiene coluria, que tiene acolia, que le solicito los paraclínicos y muestra que tiene cálculos en la vesícula, dilatación del colédoco, cálculos al interior del colédoco, y las bilirrubinas totales están aumentadas, la fosfatasa está aumentada y las transaminasas, pues se trata de una paciente que tiene una probabilidad alta de coledocolitiasis. Si por otro lado el paciente está o la paciente está con cólico biliar, con colecistitis, pero la vía biliar es de calibre normal, es decir, no está dilatada, si no tiene cálculos al interior del colédoco, si la fosfatasa alcalina está normal, si las bilirrubinas son normales, si las transaminasas son normales, pues la probabilidad de que tenga coledocolitiasis es baja. Entonces, si yo tengo un paciente con una alta probabilidad de coledocolitiasis, el paciente o la paciente requiere una desobstrucción de la vía biliar a través de un estudio de CPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con extracción de cálculos. Y después de eso debo llevar al paciente a realizarle una colecistectomía. Si por otro lado el paciente tiene una probabilidad baja de coledocolitiasis porque no tiene dilatada la vía biliar, porque el perfil hepático le salió normal, este paciente tiene indicación de colecistectomía por vía laparoscópica. Pero tenemos algunos casos en los que a veces la vía biliar aparece de calibre normal o no hay evidencia de cálculos al interior del conducto colédoco, pero el paciente puede tener una ligera alteración de la fosfatasa alcalina, de las transaminasas o las bilirrubinas. En ese caso, pues sería arriesgado llevar al paciente a colecistectomía y dejarle cálculos que no hayamos identificado al interior de la vesícula biliar, del conducto colédoco. Pero por otro lado, sería muy mórbido a un paciente que tiene una vía biliar de calibre normal llevarlo a CPRE y que de pronto tenga alguna complicación de la CPRE. Recuerden que las complicaciones más frecuentes de la CPRE es el sangrado de la papila, la perforación a nivel de la ampolla de Bátero del duodeno y la pancreatitis. No deja de ser un procedimiento que tiene una comorbilidad importante. En esos casos en los que tenemos pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis, los llevamos a colangioresonancia o a una ecoendoscopia. Si la colangioresonancia o la ecoendoscopia muestran que tiene cálculos al interior del colédoco, llevamos los pacientes a CPRE y luego los llevamos a colecistectomía. Si la colangioresonancia o la ecoendoscopia no demuestran presencia de cálculos al interior del colédoco,
llevamos a los pacientes a colecistectomía laparoscópica. Recuerden ustedes estudiar muy bien este tema, revisarlo, llevar sus anotaciones, sus inquietudes. Bueno, de esa manera, como ven, se revisa lo que es una patología. Uno tiene que conocer profundamente la parte teórica, tiene que hacerse preguntas adecuadas para llegar al diagnóstico. Y de esa manera se completa un diagnóstico simple, que podía ser una colecistitis aguda. Ya puedes descartar si es una pancreatitis, si es una coledocolitiasis, si pone en riesgo la vida del paciente. Y de esa manera se analiza si existe inclusive ictericia o algún otro tipo de complicaciones, ¿no? Obviamente este tipo de medicina basada en problemas son las que utilizamos en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica cotidiana y permite mejorar como médicos. Ya no solamente, como dije, buscar un solo diagnóstico, sino alternativas más allá. ¿Entendido? Esta medicina basada en problemas, obviamente de un caso de vesícula biliar, pueden trasladar los conocimientos para un caso ya de nuestras patologías, como ser patología tiroidea, trauma facial, trauma torácico. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación al tema. ¿Todo comprendido? Es bastante sencillo, ¿no? No es difícil. Solamente es una enseñanza de cómo debes abordar y qué preguntas debes hacerte en cada historia clínica que revises para llegar a más de un diagnóstico. ¿Ya? El día de mañana y continuando la semana, vamos a revisar lo que es patología tiroidea, desde anatomía, semiología y hasta llegando hasta la cirugía definitiva de glándula tiroides. ¿Listo? En relación a la próxima semana, vamos a ver, coordinar cómo hacemos para repartirnos. ¿Listo? De todas maneras, las personas que no tienen vacuna, ya saben, tienen que vacunarse hasta la próxima semana. De otra manera,